Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy con nosotros en este espacio. Es un conversatorio que se llama Paisajes y Acciones, la alimentación saludable en la ciudad. Y pues tenemos hoy tres invitadas súper especiales que a partir de su quehacer y sus proyectos personales, sus proyectos de vida, han logrado y están buscando incidir de forma muy importante en este tema. Entonces, pues tenemos a Laura Peña, que trabaja también en Despacio y es líder del proyecto Una Comida a la Vez. Ana María Muñoz, que tiene el proyecto Ana en tu Cocina. Y Omaira Cifuentes, que tiene el colectivo, el proyecto Maya Tejedores de la Tierra y que colaboró también con Despacio en un proyecto que se llama Paisajes Alimentarios, que desarrollamos en el barrio San Luis, en asocio con Gale Architects. Entonces, pues muy bienvenidas. Y para arrancar este conversatorio, me gustaría que empezáramos como rompiendo un poquito el hielo y que nos cuenten en qué momento de su vida, bueno, primero que se presenten, que nos cuenten pues ustedes qué hacen, además de lo que yo acabo de comentar, y después, con esta presentación, nos cuenten en qué momento de su vida empezaron a interesarse en la alimentación y por qué. Entonces, yo voy a ir dando la palabra. Si quieres, arranca Laura, después Ana María y después Omaira. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Juana, por esta invitación. Bueno, mi nombre es Laura Peña, soy caleña y he vivido en Cali toda mi vida. Desde muy pequeña, bueno, soy arquitecta y soy la coordinadora del proyecto Vivo mi calle para Despacio y pues o sea, toda mi vida, digamos que la cocina, la comida ha sido un tema como importante para mí que me ha marcado mucho. Vengo de una familia en la que por parte de papá, digamos que hay obesidad y hay problemas de diabetes y de tiroides y un montón de cosas y como que siempre desde pequeña era como que o no sé, en algún momento sentía como que estaba esperando el tiempo para yo empezar a tener todo eso que mi familia, sobre todo por parte de mi papá, como que tenían. Y hubo un momento como antes de cumplir 30 años, o como a la par que cumplí 30 años, en que yo dije como no me siento bien y y empecé a decir como la vida no puede ser así, esto no puede ser así, y empecé a hacerme cargo de mí y de mi alimentación. Y cuando me empiezo a hacer cargo de mí y de mi alimentación, o sea, se me abrió un mundo enorme donde aprendí a preparar todos los alimentos que normalmente compraba hechos, como la granola, como las conservas, o sea, un montón de cosas. Y empecé a estudiar, a estudiar y creé un emprendimiento que se llama Oriundo, y en ese emprendimiento empecé a compartir todo lo que había hecho porque eso me ayudó a sanarme un montón de problemas. Yo me sentía muy enferma, tenía muchos problemas del colon, gastritis, bueno, un montón de cosas que todos los días como que padecía. Y cuando empecé a hacerme cargo de mi alimentación, a investigar, a prepararme todos los días mi comida y hacerme cargo yo misma de esa parte, pues sentí que la vida me cambió un montón, que digamos que eso que yo siempre había pensado que tenía que ser como esperar a la diabetes o a otras enfermedades, eso no era para mí y había podido sanarme. Pues a través de la alimentación. Y también no solo sanarme, sino que empecé a conocerme mucho, a conocer mi territorio, a ir a las plazas de mercado, a conocer qué había, a encontrar recetas tradicionales de la gente que vendía como la comida. Y empecé como a abrir un mundo que me parecía maravilloso. Y, y bueno, ahí como que empezó toda esta parte de mi historia ya con la alimentación consciente y saludable. Entonces, hace unos meses, Despacio lanzó un concurso chévere y de ese concurso chévere, pues yo dije, hagamos algo con alimentación porque estamos además trabajando
con ciudades saludables. Entonces, parte de estas ciudades saludables es como la manera en cómo nos alimentamos, de dónde traemos los alimentos, qué es lo que estamos consumiendo. Y pues surgió una comida a la vez. Y una comida a la vez lo que busca es generar la conciencia acerca de la importancia en la alimentación, en su aplicación en el día a día. Entonces empezamos a, o sea, como que estos talleres los empezamos a formular en el barrio El Poblado 2, que es un barrio de estrato más o menos 2, donde hay comedores comunitarios y muchas personas van al comedor comunitario y comen allí. Y encontramos varias personas que hacían refrigerios que tenían que ver con los comedores comunitarios o que trabajaban en centros de desarrollo infantil, en la parte de cocina. Y dijimos, vamos a hacer algo para que estas personas puedan tener un poco más de conciencia con la alimentación y saber que o sea, la alimentación saludable y consciente puede ser algo como democrático, o sea, algo que si somos muy conscientes, pues no necesita ser más costoso, no es como esto que nos venden de la alimentación fit o que solamente podamos hacerlo con, no sé, ingredientes costosos como las almendras o algunas nueces, sino que tenemos como muchas posibilidades. Entonces estamos en ese proceso de hacer estos talleres, de enseñarles a ellas sobre temas básicos como buenas prácticas de manufactura, sobre cómo la, pues digamos que el conocer los alimentos es importante para poder balancearlos y tener como poder tomar mejores decisiones. Y no sé si me extendí mucho, pero eso es. No, súper bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana María. Bueno, es un placer estar acá y oír a Lau. Gracias por todo lo que nos contaste. Pues me ilusiona un montón porque me parezco mucho a ti en muchas cosas que acabas de contar y en la intención y en la motivación. Bueno, yo primero estudié arte, después cocina. Tengo una enfermedad autoinmune hace 30 años, que es el lupus, que es una enfermedad en el sistema inmune donde no hay un reconocimiento de nuestro propio cuerpo y se autoataca. Entonces, siempre tuve eso muy presente desde muy chiquita y para mí era como una paradoja que un cuerpo que estaba hecho para cuidarse se autoatacara. Entonces, también como Lau, la cocina llega a mi vida desde ese lugar de entender mi cuerpo específicamente y entender cómo a partir de las medicinas que me daban para el lupus, podía evidenciar que la medicina que yo me podía dar era el alimento. Entonces, 3 veces al día nos alimentamos y no somos muy conscientes de lo que necesitamos, no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace sentir bien o mal, porque esa responsabilidad siempre se dejaba o en la madre, el padre, la empleada del servicio, la abuela, el abuelo, y cuando ya empiezas a aprender a cocinar, a entender cómo funciona la cocina, los alimentos, ir a comprarlos, entender en tu espacio donde vives cuáles son las placitas cercanas, de dónde traen estos alimentos, y ya tienes herramientas que para mí sería súper importante que desde el colegio, desde muy chiquitos, nos enseñaran a cocinar, nos enseñaran a conocer y a conectarnos con la tierra a partir del alimento, cosa que no pasa o está empezando a pasar, pues en nuestro caso llega mucho más adelante y, y al final termina siendo una herramienta de conocimiento de nosotros y también, como decía Lau, de una herramienta preventiva para poder cuidar nuestro cuerpo y conocernos. Hay una frase que me gusta mucho y es que los cuidados nos hacen libres y efectivamente los cuidados empiezan por nosotros mismos. Y tener la fortuna de haber podido ir a una escuela, aprender a cocinar, más la escuela que tuve en casa, que fue maravillosa con mi madre y mi abuela, me dieron muchas herramientas para crear este proyecto que se llama Ana en tu cocina. Yo llevo 11 años cocinando, pero Ana en tu cocina nace hace 5 años
desde una motivación muy clara que soy yo. Como que cuando crean en tu cocina, lo más importante y lo que yo busqué con el espacio que me ayudó a crear este proyecto fue donde yo pudiera ser completamente yo. Y ese completamente yo es crear un proyecto donde personas con enfermedades crónicas, como puede ser un lupus, puedan vivirse sin ocultarse y puedan tener una calidad de vida que quizás en los años anteriores no tuve por tener que cumplir con unos horarios y unas demandas laborales muy fuertes que pasa mucho en cocina. Entonces, fue para mí muy poderoso poder crear un proyecto donde yo pudiera ser completamente yo y aparte entender que el corazón de los hogares es la cocina. Entonces mi proyecto se enfoca muchísimo en enseñarle a la gente a cocinar en su cocina, con sus implementos, con su lista de ingredientes. Si no tienen una lista de ingredientes, crear una lista de ingredientes, conocer los mercados que quedan cerca de su casa para poder aplicar también esta economía cercana y de la placita, de los proveedores chiquitos que tenemos cerca y también generar estas conexiones con nuestro entorno. Entonces, mi gran motivación y lo que más me apasiona de mi trabajo y de mi proyecto es enseñar y enseñar. Desde un lugar de qué te genera cada ingrediente en tu cuerpo, qué es lo que tú realmente necesitas. Si tienes una enfermedad, pues trabajar con la alimentación como una medicina. Si quieres prevenir también, tenerlo muy presente como esta medicina que nosotros podemos crear y que es nuestra responsabilidad y dejar de dar esa responsabilidad a alguien más o a Rappi, porque ahora todo se soluciona con Rappi. Entonces, como que ha sido muy lindo ver cómo la gente se ha podido ir conociendo a partir de los talleres de cocina que hago y también esa red de proveedores de la ciudad que he ido construyendo, que llevo a las casas, no solo para los restaurantes, sino para los hogares. Entonces, pues eso es un poco a grandes rasgos lo que es Ana en tu cocina y la motivación de crear este proyecto. Sí. Muchas gracias, Ana. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Umaira. Umaya, ¿cómo te gusta que te digan? Maya. Maya está bien. Igual no tengo problema, me siento identificada con Nomaira y con Maya. Eh, Forman parte, es como la abreviación. Bueno, buenas tardes para todos, mucho gusto. Pues mi nombre es Omaira Cifuentes. Nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Maya Tejedores de la Tierra y pues básicamente nuestro enfoque son las huertas urbanas y desde allí pues ocurren muchas cosas. Entonces, ahorita las escuchaba a las compañeras Laura y Ana, pues hablar de cómo es el tema pues, de la salud y cómo llega esto a través del alimento. Pensaba que en mi caso es un ejercicio muy orgánico, porque nosotros comenzamos trabajando las huertas pensando en la salud, pero en una salud social, en una salud ambiental y poco a poco los espacios como que van llevándonos pues a que por supuesto pensemos ya en nuestra salud física y nuestra salud emocional y pues eso en gran medida está relacionado pues también a lo que entra por nuestra boca, a lo que consumimos. Las afectaciones o no que nosotros podemos llegar a tener en ciertos momentos de la vida. Y un poco el ejercicio de la salud es porque en mi caso y cómo llegué es porque algún día me encontré hace unos 3 años, creo ya, en el 2019, eh, iba para mi huerta con la pinta de huerta, entonces me abordó una chica en la calle y y me preguntó pues si yo conocía como huertas en el territorio, porque ella estaba buscando huertas y no conocía muchos espacios, y pues ella era una funcionaria de la Secretaría de Salud. Entonces me quedé pensando, bueno, charlé con ella y me quedé pensando cómo y por qué la Secretaría de Salud
tiene que ver con las huertas. Obviamente lo pensé desde un ejercicio fitosanitario, pero pues me di cuenta que no, y en ese momento realmente me di cuenta que no, que más allá del ejercicio que las huertas tenían en un tema ambiental y social, pues era muy personal. Digamos que como siempre está, como hemos estado sumergidos en el ejercicio, pues es como que de tanto ver la pared, pues te acostumbras a ella. Entonces, común que si yo cultivo y como lo que cultivo y pues en qué condiciones lo cultivo, para mí pues es obvio, para mí obvio que son cosas que son alimentos en ciertas condiciones fitosanitarias y también de calidad. Pero no se me había ocurrido que lo que para mí era obvio, para otras personas no lo eran tanto. Entonces, en el ejercicio de las huertas, entonces un día me llamó una chica y me dijo, Mayita, ven que te voy a dar unas arracachas que salieron de mi huerta y aquí nadie se las come y me da pesar botarlas. Y yo dije, ¿en serio nadie se come la racacha? Bueno, sí, entonces yo les dije, pero ¿cómo las preparas? Y ella me dijo, no, es que yo las hago pues sudadas y a nadie le gustan. Le dije, no, pues a mí tampoco me gustan así, pero pues hay muchas formas de hacerlas. Ven, yo te voy a enseñar, por ejemplo, hagamos unos snacks de arracacha y miremos cómo le va con los snacks a tu hijo, que es el que no se las quiere comer, y pues de paso tú los pruebas y mira, hazlo así. Y entonces se volvieron como un hit. Luego alguien me dijo, acá en el territorio donde nosotros vivimos, los rábanos en sus variedades son muy fáciles de cultivar porque nosotros estamos a 3.100 metros de altura, entonces los niveles de humedad son muy altos, llueve con mucha frecuencia y pues esos son espacios ideales para los rábanos que además tienen pues una cantidad, vitamina A, bueno, en fin, tiene una cantidad de elementos muy importantes para nuestro organismo, pero que la gente los cultivaba, los arrancaba y los mandaba al compostaje posteriormente, hacían el ejercicio. ¿Por qué? Porque no les gustan ellos, pero ¿cómo no les van a gustar los rábanos? ¿Cómo los hacen? Ah, no, es que los picamos y los colocamos en la ensalada, ya, ¿y qué tal si los hacemos así? Y entonces los preparamos de otra forma. Entonces fue como algo muy orgánico, no fue como que, ay, me voy a meter en la salud, no, sino como que las cosas se fueron dando y a mí se me convirtió como en una necesidad que mis compañeros huerteros aprendieran a preparar lo que se les estaba dando su huerta. Entonces, porque era como que siempre lo digo en casi en todas las sesiones, hablo del tema, entonces, no, por poner un ejemplo, el guiso se tiene que hacer con tomate, pero pues esta no es una región que produce tomate, entonces pues seguimos yendo a comprar y la huella de carbón y bueno, todo lo que implica tener un tomate en una región donde el tomate no se produce. El impacto ambiental es muy fuerte. Entonces yo decía, pero sí hay otros elementos que se dan en la huerta y que terminan o comiéndoselo las vacas, que no está mal, los chivos, las gallinas, pero no nosotros, porque no nos gustan sus sabores, porque de repente son muy amargos, por ejemplo, las coles, los tallos, y a partir de ahí empecé a interesarme un poco como por experimentar en la cocina. Entonces, yo decía, bueno, voy a preparar estos tallos, entonces leí sobre los tallos, son muy buenos, ayudar a mantener la piel joven, a disminuir las arrugas, y yo, wow, todas las chicas deberíamos comer tallo a toda hora, bueno, todos. Ayuda con las arrugas, qué bien. Entonces, como que desde ahí empecé a mirar de qué forma lo que a mí tampoco me gusta, porque pues no es que a mí me guste la racacha, no es que a mí me gusten los tallos, si me los van a servir en una sopa no me los como, si me los van a servir en los frijoles menos, que es como una práctica común en la cocina, por ejemplo las ibias, los cubios, que son, entonces ahí me dicen, ay sí, cocido boyacense, y yo digo, sí, yo soy boyacense, pero créanme que un cocido boyacense no me lo como, pero por separado cada elemento sí. Entonces, como que en la práctica, mirando, y entonces me di cuenta que si las ibias las coloco en una ensalada con miel de abejas, funcionan perfectamente. Entonces, ya cuando nosotros hacemos talleres aquí en la casa, lo que yo hago de repente es que si les voy a dar refrigerio a las personas, lo que hago son esos platos especiales, por decirlo de alguna forma,
y mido el gusto de las personas. Si se lo comento, yo digo, ah, perfecto, lo podemos reproducir. Si me lo dejan, ah, bueno, ya sé que ese no funcionó. Y así hemos empezado a entrar en el mundo de la alimentación sana desde un ejercicio de aprovechar lo que nuestras huertas agroecológicas nos están brindando, tenemos a la mano y lo podemos usar tanto en temas de salud como en temas, digamos, tanto en temas de alimentación saludable, pero también en temas de prevención y promoción de la salud. He conocido a dos profesionales en herbología, en temas de medicina alternativa. Entonces, con ellos, a ellos los conocí en el 2018 y con ellos me empecé a interesar, pues, más allá de qué plantas yo tengo en la huerta y me sirven para los espasmos cuando tengo un cólico o cuando me va a dar gripa, qué planta puedo usar en lugar de ir y comprar, no sé, un acetaminofén y tomármelo, que me funciona para el dolor. Y me he ido como sumergiendo en ese mundo, adquiriendo ese conocimiento para podérselo transmitir principalmente pues a la comunidad de huerteros de la localidad de Chapinero donde yo trabajo y que desde ahí empecemos a darle también un uso apropiado a lo que tenemos en nuestras huertas y a promover también la venta local de los productos, pero, pero con un adicional, o sea, que la gente sepa que si se está comprando la hierbabuena es porque finalmente si se va a hacer su tecito, le va a servir para ciertas afecciones, para relajarse, en fin. Entonces, ese ha sido como la forma en que nos hemos, desde Maya Tejedores de la Tierra, interesado en los temas de alimentación saludable. Muchísimas gracias a las tres y yo creo que de acuerdo a lo que ustedes nos están contando, empiezan a emerger varias cosas que se cruzan, ¿no? Entonces hay temas de educación porque ustedes son educadoras, se encargan también de contarle a las personas cuáles son esos procesos y mejorar su conocimiento frente a la alimentación y como a tener un poquito más conciencia de qué es lo que nos comemos, que no es lo mismo a cómo nos alimentamos. Y creo que es importantísimo, es interesante tener esas perspectivas, sobre todo porque precisamente cuando estábamos organizando este conversatorio, pues encontré un artículo que salió este domingo precisamente en El Espectador, que se llama Alimentar a un mundo que va del campo a la ciudad, y es súper chévere porque trae algunos datos frente a lo que viene pasando en alimentación y porque este es un tema de importancia para todos. En particular, hay unas cifras que yo no sé si ustedes pues, quizá las hayan escuchado, pero según el DANE, 27 de cada 100 hogares experimentaron inseguridad alimentaria moderado grave en las ciudades. Y mucho de eso, o pues de acuerdo a las personas que entrevistan en este artículo que citamos acá, en particular a la profesora María Victoria Rojas de la Universidad Nacional, es que, y ella dice que para garantizar un derecho a la alimentación, un hogar necesita más o menos 3 horas para preparar las comidas y dejar limpio el espacio de las cocinas. Tener esos tiempos en este estilo de vida urbano es muy complicado, entonces en ese contexto se opta por cualquier producto comestible en lugar de gastar tiempo en preparaciones, que es una afirmación que yo creo que la teníamos, si acaso, de forma intuitiva, pero pues efectivamente hay datos que soportan esta tendencia, ¿no? Que yo creo que muchas personas que habitamos en la ciudad, que salimos, que tenemos que trabajar, pues realmente a veces preferimos ir y pedir un domicilio, un Rappi o comprar cualquier cosa y perdemos, digamos que ese placer también que es cocinar, ¿no? Eh, entonces, aquí quería en particular empezar a hablar de un tema que creo que les interesa a todas o de algún lado siento que han empezado a plantear sobre todo desde la salud, y es que en las ciudades hay mayor acceso y disponibilidad de alimentos ultraprocesados que pues pueden contener mayores aportes de sodio, grasas saturadas, azúcares, lo que va en detrimento de la salud. Eh, en ese sentido, me gustaría preguntarles, ¿son las ciudades sinónimo de ultraprocesados? ¿Qué factores inciden y a quién le corresponde prevenir su consumo masivo? Y en ese sentido, ¿es un tema más personal o realmente los gobiernos, las instituciones educativas, quiénes deberían estar preocupados para que nos alimentemos mejor? Entonces le voy a dar la palabra a Laura para que nos cuente su opinión y seguimos con Ana y finalmente con Maya. Ay, yo siempre primero.
Bueno, esto es una pregunta como muy interesante. Yo creo que es una reflexión muy amplia y a quién le compete, yo creo que a todos y cada uno de nosotros y hay muchos niveles en lo que podemos abordarlo. Yo siento que a los gobiernos les compete en gran parte, o sea, como poder hacer políticas no solamente de seguridad alimentaria, que es que tú puedas tener el alimento disponible y que tengas acceso a él, sino en soberanía alimentaria y es que también puedas escoger qué es lo que estás comiendo, de dónde, que sepas el alimento que te están vendiendo, qué contiene, que en eso viene un poco como esas leyes que traen de las etiquetas, de que de verdad los alimentos eh, pues nos lleguen sabiendo qué contienen, qué efectos pueden tener para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Entonces creo que hay muchos niveles. Yo personalmente siempre lo he abordado como desde lo más micro, que es como la parte personal en que trato de como hacer conciencia y de fomentar que las personas hagan conciencia y de que mis conversaciones son como sabías que tal alimento tiene tal cosa que te puede hacer daño o como ahorita que yo estudié cocina, me di cuenta que la cantidad de harinas, de, por ejemplo, eh, alimentos muy ultraprocesados, los colorantes que vemos en comidas que pareciera que no tienen como nada nocivo, pues son montones. Y la manera en que se producen los alimentos, pues no es la mejor porque, pues digamos que la industria también está muy regida por la parte económica. Pero entonces, una vez más allá de esa parte personal, siento que también está como la institucional que pasa como por las empresas de saber que el bienestar de sus trabajadores es importante, entonces que deberían tener tiempo para cocinar o ciertas herramientas que puedan ayudarles a tener una mejor alimentación, que no sea comerse cualquier cosa, además a las 4 de la tarde cuando medio pudieron respirar y comer algo y, y las instituciones educativas y esto, pero yo siento que, o sea, es como un trabajo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de hacer conciencia como en lo personal y empezar como a exigir y a decir como esto no debe ser así, pero al mismo tiempo que pueda escalar a gobiernos y creo que muchas personas como por ejemplo Red Papás y esto han trabajado en visibilizar cuán nocivos son tantos alimentos que estamos consumiendo y como poder volver que eso sea política pública para que el gobierno se haga cargo. Pero siento que el visibilizarlo y como poder trabajar sobre esa parte no solo de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía, de verdad tomar una decisión informada sobre qué es lo que yo estoy comiendo, sobre con qué me estoy alimentando, si eso me hace bien o no me hace bien, porque es que la mayoría de las personas no lo saben. O sea, es como eh, tú preguntas y el mismo pollo que uno podría decir el pollo es bueno, pero depende de cuál pollo, porque hay muchos pollos que son criados con muchas hormonas y a la gente no le llega esa información. O las carnes, que muchas veces en las carnes también, incluso las cadenas de frío se rompen mucho, entonces en supermercados empiezas a ver carnes que están como secas y súper maltratadas y que tienen malos procesos, al final eso termina no nutriéndote, o los alimentos que vienen importados en cajas y que viajan 3 meses para que lleguen acá y te estás comiendo unas frutas y verduras que pues ya han perdido gran parte de sus nutrientes. Siento que hay mucha de esa información que nosotros no tenemos, que no sabemos cómo se producen, entonces como que hay algo por hacer a todos los niveles, desde el personal, el familiar, el comunitario, el institucional, y pues sí, ojalá todo se pudiera visibilizar para que en un momento sea política pública y como que tengamos esa seguridad y esa soberanía como asegurada. Entonces, gracias. Vale, Lau. Ana. Bueno, yo siento que como que el primer estado que existe es la casa, la familia, el hogar. Entonces, siento que desde ahí emerge todo.
Al final, los niños son pequeñas esponjas que repiten absolutamente todo lo que pasa en casa y desde mi oficio, mm, y cuando tengo talleres de cocina entre mamá e hijos, que son súper bonitos, pues los niños son una réplica de lo que ven de sus padres o en el colegio. Entonces, este pequeño estado que yo creo que es desde donde podría haber un cambio son los niños. Hace poco tuve una linda experiencia donde hicimos unos batidos con hojas de espinaca, kale, con una niña de 3 años y su madre. Entonces ella veía que su madre comía, entonces ella también probaba y estaba como explorando, pero también este escenario es una madre que está muy comprometida en la alimentación de su hija y que en vez de escoger un paquete, escoja una manzana y ella le hace estos ejercicios que me los comparte. Y ayer me manda un audio donde Amelia le pide un batido de Ana. Entonces, como que al final siento yo que pues la responsabilidad está en todos, pero siento que la semilla empieza desde los niños y desde lo que ellos ven y cómo se acercan al alimento, ¿no? Entonces, claramente si yo tengo una casa y vivo en un espacio con una huerta y mi hija o mi hijo puede ir y arranca del árbol, la relación entre alimento es muy distinta a un niño que vive en un apartamento, en un edificio, en un conjunto donde la relación con el campo casi no existe, ¿no? Entonces, ahí tengo a veces talleres donde los niños dicen, eh, la leche sale de una caja, ¿no? Entonces, también viene toda la institución que es el colegio. Realmente hasta ahora se está contemplando que los niños desde chiquitos tengan clases de creación de huertas, de cocina, que sepan de dónde vienen las cosas visualmente. Entonces, siento que es una responsabilidad de este pequeño estado que para mí es la casa, el colegio y también ya el país. Recuerdo mucho en pandemia ver como la canasta familiar que le mandaban a las personas, pues, cuando todos estábamos encerrados, y lo que dice Lau es muy cierto. Los alimentos que le mandaban eran solo alimentos que los inflamaban, pero pues eso es lo que me mandan y yo asumo que el Estado está mandándome lo que yo necesito para una pandemia, pero eso era lo que les estaban mandando. Entonces ahí también sale esta gran responsabilidad que tiene el Estado, pero también comparte lo que dice Lau, es, es de todos, como que no se puede como uno, sino desde la casa hasta el Estado. Gracias, Ana. Maya. Pues bueno, sí, el tema de la alimentación y de el saber comer nos compete a todos. Eh, Sin embargo, pienso que hay una gran énfasis, es muy importante las políticas que tenga el Estado frente al tema nutricional y también la academia. Los colegios, por ejemplo, con el tema de los refrigerios que les dan a los niños. Porque si al niño en el colegio le están dando el yogur y la galleta, todo en plástico, pues él asume que es que eso, y comparto un poco lo que dice Ana, pues él asume que eso está bien, pues porque en el colegio le están generando esos gustos. Y también escuchaba en hace un tiempo, el tema, por ejemplo, del bullying que le hacen al niño en el colegio, el que se prefiere comerse la manzana a las papas fritas. Entonces, también hay unos temas del impacto del mercadeo, del impacto del marketing, que nos lleva a decir que es que si tú prefieres una selga a un bombombón, entonces es que tú estás mal, tú estás out, tú no formas parte de mi red de amigos porque tenaz. Y pues bueno, cuando se tiene 40 años como yo, pues eso no importa, pero cuando se tienen 10 o 15 años, la red social, la red de amigos es lo máximo en la vida de uno. Entonces, pienso que eso importa muchísimo.
hablábamos también con unos profesores del colegio y de la importancia que las huertas, digamos que las huertas y todo lo que está relacionado con la alimentación sea una materia, se dicte y las personas lo tengan que aprender. Acá, por ejemplo, en el Colegio Monteverde, que es el colegio del barrio en el que habito, estábamos hablando ya de que los chicos van a hacer postres con flores, los postrecitos con las flores, que ya están interesados en mirar cómo siembra, y cuando se hace esa relación de lo que se siembra eh, y ya se consume lo que yo sembré, sabe diferente porque es que yo lo cuidé y al final me lo estoy comiendo, y hablábamos inclusive hoy a la hora del almuerzo de esa relación y del ejercicio también que la tierra hace para que yo tenga el alimento en la mesa. Eso es un tema, pero también yo creo que hay otro tema que es muy importante, y es la relación de algunas comunidades con el dinero y la inversión que pueden hacer en alimentación. Si yo tengo el conocimiento y tengo también el poder adquisitivo, pues digo, como sano y no pasa nada. Pero si yo soy de una familia que tal vez genera el salario mínimo o menos y tengo que de ahí mantener la casa, pagar la educación y encima comer, al final de la jornada lo que esa familia termina comiendo es arroz y huevo, y estuvo de buena si hubo para el huevo. Entonces, de ahí que también un poco mi énfasis sean como las huertas y enseñarle a las comunidades que no importa si lo que tiene es un patio o un balcón, puedan empezar a cultivar y a cosechar algunos productos para que puedan empezar a complementar esa alimentación, pero sí hacen falta políticas de Estado, políticas públicas con relación a la alimentación, con relación a la educación, y también que protejan y que promuevan estos espacios para poder tener el alimento cultivado en casa, y que, pues que, como decía también Ana, en la pandemia quedó demostrado, pues, que lo que mandaban era lentejas, pues porque es lo que más dura, creo, ¿sí? Ahí. Pero nosotros desde las huertas de este territorio tuvimos la oportunidad de dar comida, comida fresca, comida agroecológica, y pues eso es muy importante en el ejercicio. Entonces, pienso que es una responsabilidad de todos menos de los chiquitos, porque ellos están aprendiendo y lo que están haciendo es replicar. Pero también, pero yo le echo la mayor carga en este sentido a la educación, a lo que nosotros podemos aprender en la academia, tanto el niño que va al kinder como al chico que está en la universidad y que pronto se va a graduar. O sea, si eso no está claro, pues no tenemos claro nada en la vida. Conozco un colegio que trabaja con un ejercicio de economía azul, y a mí me parece genial, porque allá los niños no encuentran paquetes, no encuentran gaseosa, y lo que les preparan es toda la comida in situ, tienen su huerta, tienen sus animales de granja, y desde ahí están teniendo esa relación, y por supuesto son personas que tienen un diálogo diferente frente a su relación con la alimentación. Muchísimas gracias. Qué buena experiencia y qué buenos, digamos que ejemplos también para poner otro tema sobre la mesa que de hecho tú acabas de mencionar, Maya, y es el tema de el acceso económico a los recursos para, pues mejor dicho, a los ingredientes para tener una buena alimentación. Y yo sé que desde sus proyectos han buscado estrategias o alternativas para que esta no sea una barrera. Entonces me gustaría saber básicamente cómo que han logrado, qué ha sido lo más interesante que han descubierto y si, qué tanto pesa el tema económico frente a de pronto otro tipo de barreras. No sé si a veces sean temas culturales o efectivamente educación, ya lo mencionamos, pero hay, digamos que, ¿qué les ha funcionado de pronto para quitar ese estigma de que alimentarse bien pues cuesta un montón de plata? Entonces, Laura. Bueno, yo pues voy a contar como varias experiencias que he tenido con respecto a este tema económico, y es que, por ejemplo, en la pandemia, digamos que no hubo muchos recursos, por lo menos en mi hogar. Yo empecé con Oriundo en esta época,
y yo quería, o sea, yo venía como alimentándome bien, pero de un momento a otro los recursos de mi hogar se redujeron como al 10 o 15% de lo que había antes durante la pandemia y pues era bastante. Entonces, em, y con esos recursos tan reducidos, empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos alimentarnos y que no nos cueste un montón? O sea, no, como... Y ahí descubrimos un montón de alimentos, o sea, cómo poder hacerlo eh, no sé, a través de, por ejemplo, hacíamos caldo de hueso, que el caldo de hueso es súper nutritivo y pues el costo que tiene, digamos que puede tender a ser muy bajito. Hacíamos, bueno, también buscábamos como cuál era la plaza de mercado que más, donde más pudiéramos comprar como frutas y verduras y que no nos costara muchísimo porque y en esa época dejamos de ir como a supermercados, ¿no? Y eso nos descontaminó de muchas cosas porque el supermercado puede que te ofrezca como todo en un solo lugar, pero también a veces cuando yo voy me abrumo porque es como que te están vendiendo, 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 vendiendo. Entonces no solo es el costo de las frutas y verduras que puede ser más alto, sino como todos esos estímulos que tenés y que terminas comprando un montón de cosas que a veces ni siquiera necesitas. Entonces la plaza de mercado era un lugar maravilloso. En pandemia, por ejemplo, yo aprendí a comer o a preparar muchos órganos y también empecé a conectar con el honrar el alimento. Si bien yo como proteínas animales, es como que si un animal murió para que tú comas, o sea, cómetelo completo. No puede ser solo el lomo, no puede ser solo una parte, sino que de verdad honra que ese animal dio la vida y entonces hay un montón de partes que la gente no consume, que son muy económicas y que son muy nutritivas. Entonces también eso nos puede ayudar a bajar los costos de la alimentación y encontrar qué es lo que se produce alrededor. O sea, cuál es el alimento que está en cosecha en el momento. Y algo muy chévere que mencionó ahora Maya, y era como el rábano, si se lo comían o la racacha, de qué manera, y es como empezar a encontrar todos esos alimentos que tenemos a nuestro alrededor que abundan, cuál es la mejor manera de consumirlos y empezar a experimentar y a ver cómo que eso es lo que tenemos disponible y cómo sí podemos alimentarnos de eso. Y creo que en ese sentido, de pronto, hay muchas personas que tienden como, o no sé, digamos que en nuestra cultura tienden como en las familias a comer siempre lo mismo y yo creo que en la experimentación y en esa diversidad que podamos encontrar también está la economía, en que yo pueda ver otra manera de hacerlo y como, digamos, si esta semana no tengo mucho dinero disponible, entonces ver y por eso también me gusta y lo estamos incentivando mucho en una comida a la vez y es como conoce el alimento, o sea, que puedes tener alimentos que te aporten proteína y grasa como el salmón, pero también puedes tener el huevo. Y la diferencia de precios es abismal. Entonces, si tú conoces qué es lo que necesitas y cuáles son los requerimientos o sea, que necesitas para alimentarte, pues entonces puedes fácilmente como sustituir y no encasillarte en que solo las almendras te pueden aportar como grasa buena, sino que puedes tener muchos sustitutos que te aporten ese mismo nutriente. Entonces, pues eso es un poco como lo que yo siento que puede ayudar como a romper esa barrera económica, pero también siento que es muy importante la educación porque digamos que sí, o sea, he invertido yo mucho tiempo en poder aprender esto y, y no todo el mundo lo hace. Entonces también como el poder educar y si bien sea desde el colegio o desde muchas otras, desde muchos otros lugares y que la gente conozca esta información porque muchas veces pues piensan que si no tengo mucho dinero no puedo alimentarme bien o no lo voy a tener disponible. Entonces, pues nada, hasta ahí dejo para que sigan. Listo, Laura, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Ana María.
No, pues muchas de las cosas que Lau dijo son totalmente formas y maneras de poder demostrar que se puede, que podemos alimentarnos con unos costos bajos. Pero digamos, desde mi experiencia, algo que yo he hecho muy bonito y es como esa reconciliación y sanar el trauma que tenemos desde chiquitos con cierto tipo de ingredientes que son muy nutritivos, pero que siempre le hemos hecho el feo. Entonces, no sé, todos tienen grandes traumas con la remolacha, con el brócoli, con la racacha, como que de verdad. Y son ingredientes demasiado poderosos y nutritivos. Entonces, en mis talleres lo que trato de, a partir de crear, de volver estos ingredientes cotidianos extraordinarios, también es sanando estos traumas para que las personas vuelvan a consumirlos de una manera distinta. Hay algo también muy bonito, es, somos muy visuales, ¿no? Entonces, si el tomate está cascado por un lado o un poco arrugado o está por ahí como la hojita un poquito amarilla, entonces botamos, ¿no? Entonces en la casa voto y voto y voto y es como que yo pongo un ejemplo chistoso, pero es como, bueno, y si me empiezo a arrugar, no voy a perder la esencia linda de ser Ana porque estoy arrugada, ¿no? O sea, como que así mismo yo veo el alimento como sabe delicioso, solo está arrugado, pruébalo, como que al final también este ejercicio visual de no botar, de comprar las cantidades que realmente tienes que comprar, es otro ejercicio económico muy importante en las casas. No sabemos cuánta proteína come una persona al día, ¿no? O cuánto tengo que comprar de frutos o de verduras o de abarrotes, como que no hay como una economía clara en la cocina de las casas. Entonces, las abuelas decían que la economía del hogar empieza por la cocina y es totalmente cierto, pero no tenemos ese conocimiento. ¿Cuánto compro si soy tres personas? ¿Cuándo me voy a vivir solo? ¿O somos cinco? Realmente hacer un Excel chiquito, muy básico, que te ayude económicamente a entender cuáles son tus gastos, lo que decía Lau también de las plazas, ¿no? Preguntar cuánto vale acá, cuánto vale una libra de papa, por qué subió tanto el tomate, si está tan caro, pues buscar un sustituto del tomate, ¿saben? Como estar mucho más conscientes porque no es solo como la economía de tu Excel básico, de tus gastos fijos que tienes para administrar la economía de tu casa, sino la economía del alimento. Y eso tampoco no lo enseñan cuando nos vamos a vivir solos. Es a la loca, ni idea, o sea, la mamá le salva a uno la vida, pero cuando no está la mamá o no está el papá o te tienes que asumir completamente tú, pues tienes que ser muy consciente de cuánto valen las cosas, leer, investigar y saber cuánto compras en tu casa. Muy pocas personas tienen esa conciencia de entender la economía de la cocina, porque es una economía muy diferente a las otras economías que conforman la economía de tu hogar. Entonces, sí, pienso eso. Muy interesante, es verdad. Omaira, cuéntanos. Bueno, definitivamente yo he encontrado en las huertas esa posibilidad, ¿no? Y eso es como la bandera y lo que me encanta además, eh, poder tener alimento disponible a pequeña escala, por supuesto, con las huertas vecinas, aprender a consumir lo que la tierra orgánicamente nos brinda. Hay demasiado, en una huerta pueden haber estos días he estado haciendo un inventario de las plantas que tengo en la huerta y con ese inventario pues me ha tocado empezar a buscar el origen de la planta y las familias y yo decía, wow, y esta sirve para esto y esta tiene esto, qué interesante. Entonces, incluido pues el proceso de investigación, bueno, si a mí no me gusta la racacha sudadita, pues entonces, ¿cómo si me gusta? ¿Cómo si me la voy a comer? Entonces, un poco el ejercicio de la experimentación en la cocina. Concuerdo con mis compañeras que eso es muy importante a la hora de cocinar y
algo que me he dado cuenta últimamente y es que las personas sí están interesadas en la alimentación saludable, en cambiar esos hábitos alimenticios. Cuando nosotros hacemos aquí talleres de gastronomía o hacemos eh, talleres sobre prevención a partir de las plantas, podemos recibir hasta 50 personas en un taller, que eso es mucho, digamos, en ejercicios de participación y la gente está interesada en preguntar y cuándo es la próxima vez, cómo se vuelve a hacer. Entonces, para mí, los procesos de investigación son muy importantes. Yo le apuesto y le continuaré apostando al tema de tener la huerta en casa, grandes, pequeños espacios en una pared, en un bolsillo, como quiera que sea, mirando qué plantas se producen también en la zona. Eh, Eso ayuda muchísimo. Definitivamente, pues para mí eso es como lo que funciona. No es como que la huerta va a alimentar en todos los niveles, pero sí disminuye la presión de la compra en un porcentaje. Y también el tema de consumir fresco. Y el también, si yo tengo una lechuga, por poner un ejemplo, y vivo sola, pues si yo siembro una lechuga me puede durar perfectamente 3 meses porque solamente le voy a quitar las hojitas que necesito. Entonces eso también me ayuda a reducir costos. Por ejemplo, acá una de las huertas te vende el diario el paquetico de 2.000 pesos de las hierbas que necesites para hacer tu ensalada del día. Entonces, eh, es también conocer el territorio en el que se habita y saber qué hay disponible y, por supuesto, pues la temporada influye muchísimo en ello. De acuerdo. Y ya van a ser las 6 de la tarde, se nos pasó el tiempo muy rápido, pero no me quisiera ir sin hacerles una última pregunta que además es en relación al nombre de este conversatorio, porque creo que cada una habita de formas diferentes la ciudad. Laura está en Cali, Ana en Bogotá, Maya está en Bogotá, pero en las montañas, en San Luis. Entonces, digamos que me parece muy interesante que la urbanidad siempre ha resultado, digamos que fomentar esa fractura que existe en la conciencia frente al origen de los alimentos. Y particularmente cuando se planifican las ciudades, se asume que digamos que dentro de todas esas grandes condiciones del hábitat no se asume como una prioridad, digamos que la ciudad pueda producir alimento o cómo es esa relación con el alimento, se reduce pues al tema de abastecimiento y que viene del campo y ya. Entonces, eso pues digamos que es un reto que enfrentan sobre todo nuestras ciudades para ser más saludables y más sostenibles. Ahí me gustaría brevemente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, que me cuenten ustedes cómo creen que ese paisaje urbano podría evolucionar en función de fomentar una alimentación más saludable. No solamente las huertas, obviamente las huertas es como una posibilidad súper interesante que ya viene comentándonos Maya, que pues digamos ¿cuál sería el siguiente nivel, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre, Laura? Pues sí, se me ha quedado el micro apagado. No, hay algo que, pues para ser como muy breve, algo que a mí, pues como que me genera esta curiosidad y es cómo le dejamos la entrada del producto del campo a la ciudad, pero yo siento que dar la entrada al campesino es más importante, al que cultivó, al que lleva ese mensaje, al que lleva realmente el campo. Siento que la entrada, por ejemplo, acá vemos en Cali que hay ciertos días en que, digamos, los de Silvia se hacen los campesinos y venden sus productos y hay ciertos supermercados que, por ejemplo, ahora están implementando que pueda llegar el campesino directamente a vender. Entonces, esto nos trae un paisaje diferente porque estamos viendo a esa persona que estuvo involucrada en cultivar y estamos entrando también con su sabiduría, con la posibilidad de conversar con esa persona, de saber de dónde viene ese alimento. Y eso me parece como una buena opción para tener en las ciudades y que nos pueda como conectar un poquito más. Seguramente habrá muchas más, pero voy a dejar así esta como para que ustedes complementen. Bueno, yo sí siento que ahí, bueno, pues Juana, que es arquitecta,
los arquitectos y el paisajismo pues, tienen una responsabilidad muy grande en la ciudad. En Medellín hay un tour súper lindo donde recorres todo Medellín buscando los árboles y las plantas para mostrarle a la gente que se puede alimentar de las mismos, del mismo paisajismo pues, de esta ciudad en específico. Acá en Bogotá, ahí no recuerdo ahorita el nombre, yo vivo en Teusaquillo, pero sí hacen muchos recorridos porque en Teusaquillo sí siento que hay un paisajismo mucho más rico en, 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 en productos que podríamos, sí, en alimentos que podríamos consumir, y, pero no lo sientes en Bogotá, ¿sabes? Como que son como barrios muy específicos, que sí, yo sí siento que sí hay un acompañamiento de que este paisajismo que crea específicamente en Bogotá tenga una conciencia de sembrar árboles con frutos o plantas, ¿saben? Que realmente uno pueda ir comiendo y recorriendo la ciudad y arrancando, podría llegar a haber un impacto mucho más real en cómo dialogamos con el paisaje, en mi caso de Bogotá. Siento que no pasa, o son espacios muy precisos que hay pues, el urbanismo y el paisajismo son responsables que esas dinámicas se generen. Mientras que eso no esté presente, pues no vamos a poder dialogar con la ciudad de esta manera. Bueno, a mí me gustan los mercados campesinos. Me gusta el ejercicio que hace la Secretaría de Salud, que hace el Jardín Botánico, que hacen las universidades, que hacen los colegios, de abrir esas puertas para que los productores puedan llegar, vender directamente sus productos y además que permitan que de alguna forma también la ciudad se traslade a los espacios de cultivo que existen, tanto en los colegios como en las universidades. Y también, por ejemplo, conozco un edificio que una vez al mes abre su puerta para que los productores puedan tener sus espacios dentro de su conjunto residencial y que allí pues los residentes puedan adquirir los mercados campesinos. A mí me parece que esa es una dinámica que funciona como es decir, es que no es campo, porque nosotros no estamos en el campo, pero como que esa zona rural de la ciudad ingrese a la ciudad y haya ese diálogo eh, y se generen nuevas dinámicas en los espacios. Eso. Buenísimo. No, muchísimas gracias a las tres. Ha sido realmente como una conversación súper deliciosa. Y pues nada, sencillamente les quiero contar que este espacio, este conversatorio va a quedar grabado queda grabado para que ya después lo podamos compartir y pues este mensaje tan importante que ustedes nos han dado a partir de su experiencia y de su generosidad pues digamos que resuene un poco más. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación y pues qué rico y desde espacio obviamente seguiremos trabajando en el tema porque nos interesa tener ciudades más saludables y gente más feliz. Bueno, muchas gracias. Bueno, vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juani. Muchas gracias. Adiós. Días que estén bien. Hola. ¡Ah! Chao. Muchas gracias.